La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más nos aproximamos a la Sagrada Escritura para dejar que ella venga a iluminar nuestra vida. Hoy comparto contigo esta reflexión. Tu palabra es lámpara a mis pies. Así es el título de esta reflexión. Porque uno de las imágenes lindísimas que encontramos en la Biblia, en el Salmo 119, es que el salmista coloca la palabra de Dios como una lámpara. Pero al preparar esta reflexión, me encontré con algo que me ha llamado la atención y se lo voy a compartir. Antiguamente las lámparas no iluminaban mucho. Por ejemplo, los romanos se inventaron un calzado donde en la punta había como un espacio, un orificio, donde ellos colocaban una lámpara en cada zapato, para que se iluminara nomás a dónde iba a dar el paso. ¿A dónde? No iluminaba todo el camino, sino el paso, a dónde dar el paso. Me llamó la atención esto y pensando mucho en el salmista cuando dice en el Salmo 119, el versículo 105, para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. O sea, me llama poderosamente la atención que el salmista, viviendo esa experiencia de que no es como esta lámpara que tenemos hoy en día en el alumbrado eléctrico público, que están a una altura grande y tú puedes divisar más o menos el entorno, tener más o menos un panorama. Imagínate en el tiempo del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo, no había energía eléctrica, entonces esas lámparas, ¿no? Cuando Jesús habla de las 10 vírgenes, ¿no? Entonces, pensar un poco en esto de que la palabra de Dios viene a iluminar, ojo con esto, no el camino. La palabra de Dios no viene a iluminarnos el camino, viene a iluminarnos el paso que vamos dando. Por lo tanto, en la medida que yo voy construyendo disciplina espiritualmente hablando en relación con la palabra, voy asimilando mi caminar en la fe. Voy sabiendo entender, interpretar cómo el Señor se revela, cómo el Señor se manifiesta, cómo es el paso de Dios en mi vida. La palabra de Dios viene a iluminar la vida de cada uno de nosotros, proporcionándonos a cada uno de nosotros ese sentido de acompañarnos. Es Dios hablándome, es Dios guiando, es Dios revelándose. Por eso esta imagen de la lámpara es maravillosa. Porque ese sentido de lámpara, ese sentido que irradia luz, es porque la palabra de Dios nos revela. No nos revela, por ejemplo, todo el camino, no nos revela todo el futuro. Nos da luz para avanzar con fe paso a paso. Por eso insisto, cuán importante es, por ejemplo, como nosotros cristianos católicos que tenemos una liturgia de la palabra diaria, implica el hecho de que esa liturgia de la palabra, esa palabra que contiene la liturgia, viene a iluminar mi día, viene a iluminar mi momento, viene a iluminarme en este instante. Entonces, debo de aprender a tener una relación con la palabra más dinámica, más consciente, más vivencial. Cuando la palabra nos guía, aprendemos a ser dóciles. Pero hay algo, vuelvo al ejemplo de la lámpara. ¿Cuándo se requiere la lámpara? ¿Cuándo se requiere que la lámpara esté encendida? Pues cuando hay oscuridad. Entonces, la palabra nos va guiando en medio de la oscuridad, que la oscuridad puede ser tu dolor emocional, tu divorcio,
Tu oscuridad puede ser tu resentimiento, los conflictos matrimoniales, las deudas, la falta de trabajo, la injusticia que estás experimentando. Tu oscuridad puede ser un pecado que has cometido y no lo has confesado. Tu oscuridad puede ser la mala relación que estás teniendo últimamente con tu cónyuge, con alguno de los hijos, con tu hermano, con tu primo, no sé con quién. El mal ambiente que hay en el trabajo hacia tu persona. Esa es la oscuridad. Esa es la oscuridad. Y por eso la palabra de Dios es importante. Acercarnos a la palabra en medio de nuestra oscuridad. En medio de tu oscuridad, dejar que la palabra te ilumine. Para ello es fundamental el hecho de tener apertura. Muchas veces nos podemos hacer preguntas como ¿qué camino voy a seguir? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Esto es injusto? ¿Esto ya no puede seguir? Tantos cuestionamientos. Entonces, muchas veces las decisiones son difíciles de tomar. Por eso hay que escrutar la palabra, por eso se requiere un acompañamiento, espiritual, para que a la luz de la palabra se te oriente, se te acompañe, para que tú tengas la capacidad de discernir, para que esa decisión, por muy dura, por muy difícil que sea, te promueva paz, fortaleza, esperanza. La palabra de Dios se convierte en la vida de cada uno de nosotros en esa luz que necesitamos en los momentos más oscuros de la vida. En esos momentos más oscuros de la vida, no solamente hay que orar. No sé qué santo, no recuerdo el nombre del santo que decía, al orar hablamos con Dios y al meditar la palabra escuchamos a Dios. Algo así. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros necesitamos si hay alguna situación oscura en tu vida, algún dilema, alguna que tienes que tomar decisión y no sabes qué decisión tomar, que hay mucho dolor en tu corazón, que hay resentimiento, que no entiendes lo que estás viviendo, necesitas acercarte a la palabra, porque la palabra no solamente te ilumina, la palabra es una guía, te va guiando. Ahora, muchas veces, en medio de la tribulación, del dolor, de la tristeza, de los momentos duros de la vida, necesitamos la compañía de una persona crecida espiritualmente que me vaya acompañando, que me vaya orientando, que me vaya guiando y que también me vaya proporcionando luz desde la palabra de Dios. Por eso es la diferencia entre asistir a un psicólogo y asistir a una dirección espiritual. La dirección espiritual tiene que ver con el tema de fe, el tema espiritual. Ya la psicología es una ciencia humana. Entonces, siempre es válido entender esto en el camino de la fe como en el camino de la vida, y no se asuste por lo que voy a decir, vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Dios no suele mostrar todo el camino de una sola vez. No. Vamos paso a paso, paso a paso. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios es como una brújula que nos va orientando hacia dónde vamos. Pero esa orientación es poco a poco. Es como, por ejemplo, cuando Dios decide utilizar a Moisés para liberar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. El Señor no le dio un mapa. A Abraham, cuando le dijo, deja tu tierra, no le dio un mapa tampoco. Entonces, en la medida que nosotros vamos comprendiendo que el Señor se va revelando paulatinamente en ese camino de fe, yo debo de aprender a ser una persona perseverante, a ser una persona constante, porque Dios no suele mostrarnos todo el camino de una sola vez, no. Su palabra nos va iluminando paso a paso, poco a poco. Esto nos enseña algo formidable. Nos enseña a aprender a confiar en las promesas del Señor. ¿Tú estás confiando en las promesas del Señor? ¿Confías en esta palabra? ¿Estás convencido que
esta palabra es palabra de Dios. Entonces, en la medida que vamos comprendiendo que la vida se va viviendo paso a paso, debemos de asimilar el paso de Dios en nuestra vida. Ante la palabra de Dios, no se trata de saberlo todo o de intelectualizar la fe. No, es experiencia, es experiencia. Por eso me gusta mucho pensar en el camino de la fe como paso a paso, porque cada paso es una vivencia, cada paso, cada momento es una experiencia. Esto que te está tocando vivir, sea alegría, tristeza, lo que sea, es una experiencia. Disciérnela a la luz de la Sagrada Escritura. Disciérnela. Por ejemplo, San Pablo llegará a decir, Romanos 8:28, que todo lo que sucede es para bien. O escuche bien, todo, dice Pablo. No sé si para usted es exagerado, pero todo encierra todo. Alegría, tristeza, vida, muerte, salud, enfermedad, todo. Todo lo que sucede es para bien. Entonces, en la medida que yo me dejo acompañar por el Señor a través de su palabra, voy entendiendo que este camino de vida, este camino de fe, lo voy asimilando paso a paso, momento a momento. Entonces, voy aprendiendo a entender lo que dice Jesús en uno de los evangelios. Cada día tiene su afán. Repítalo conmigo. Cada día tiene su afán. Paso a paso. Paso a paso. Cada día tiene su afán. La palabra también tenemos que aprender a verla como esta lámpara que nos va acompañando y nos acompaña revelándonos la presencia de Dios. Esta palabra tiene la misión de revelar el sentir y el pensar. La palabra de Dios revela el sentir y el pensar de Dios. Dios es un Dios que camina con su pueblo. Jesucristo dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Tú crees en eso? Yo sí. Yo como católico, cuando voy a la Eucaristía, cuando voy a la capilla del Santísimo y veo ahí el sagrario, yo sé que ahí está Jesús. Yo sé que ahí está Jesús. Y este Jesús siempre me espera con los brazos abiertos. Y este Jesús está ahí y me contempla. Y yo tengo que aprender a contemplarle. Entonces, Dios es el que me va acompañando. Dios te va acompañando a ti. No estás solo. No recuerdo el santo que dice, el cristiano nunca estará solo, por lo menos tiene a Dios a su lado. Querido amigo y amiga, Dios te acompaña a ti en cada momento. Él no te ha defraudado, no te ha dado la espalda. Él no te ha dado la espalda, que quizás tú estás metido en un dilema grande espiritualmente hablando porque consideras que Dios te falló, porque consideras que Dios no hizo lo que tú querías que hicieras. Y ahí te equivocaste, porque no es así. Dios es omnipotente. Simplemente hay que aprender en esta vida, paso a paso, a decir lo que Jesús dijo en el huerto de Getsemaní. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Así de simple, así de sencillo. El camino de la fe hay que recorrerlo con esperanza, con firmeza, porque no todo sale a nuestro favor. No siempre va a haber abundancia. No siempre vamos a poder resolver los dilemas de la vida. No siempre vamos a tener salud. No siempre vamos a estar en nuestro matrimonio en armonía. No siempre los hijos van a decir yo creo y yo alimento la fe que me transmitieron mis padres. Más de alguno va a equivocar el camino, se va a alargar, va a decir no creo en Dios y todo lo demás. Camino de la fe es para vivirlo paso a paso, momento a momento. Por eso la palabra nos revela a un Dios que nos acompaña. Lea el libro del Éxodo. A mí me fascina el libro del Éxodo, cómo la presencia de Dios iba en este pueblo que tuvo que aprender a caminar en obediencia, iba en una forma de nube durante el día y como una bola de fuego en la noche para iluminar su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aprender a caminar, aprender a obedecer, aprender a ser humildes ante la palabra, aprender a asimilar la presencia de Dios aun cuando Dios guarda silencio.
La palabra nos viene a revelar que este Dios que nos acompaña es un Dios que nos promete, es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que nos acompaña. Dios siempre ha estado cerca de ti. Ahora, no sé qué tanta importancia le has dado tú a la palabra del Señor. No sé con qué frecuencia tú en este paso a paso, en este día a día, te acercas a la palabra de Dios o dejas que la palabra se acerque a ti. La palabra de Dios como antorcha viene a iluminar nuestras oscuridades, viene a generarnos paz, confianza. Eso es como cuando tú estás en un cuarto, a oscuras no ves nada, pero cuando enciendes la lámpara ves más claro la situación. No sé si tu vida está a oscuras en este momento, tu matrimonio, tus conflictos internos, tu vida de fe, pero es importante dejar que la lámpara ilumine tu vida, la lámpara de la palabra. Escruta la palabra, discierne la palabra, porque a través de ella vamos adquiriendo sabiduría para caminar. Vamos adquiriendo sabiduría. ¿Qué significa esto? Mira, el camino de la fe es un camino que se recorre, insisto en esto, paso a paso. No es saltando, no es corriendo, es caminando. Paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y en cada paso, el Señor nos va llevando un poco a ir creciendo, desarrollando, alimentando la fe. No se puede alimentar la fe sin la palabra de Dios. No. La palabra de Dios viene, es como el maná, es alimento espiritual. Por eso en la Eucaristía hablamos de el pan de la palabra, que es la liturgia de la palabra, y el pan eucarístico. Entonces, el pan de la palabra me prepara para vivir la experiencia del pan eucarístico, la liturgia eucarística. Y por eso, querido amigo y amiga, nosotros necesitamos ver lo que dice el salmista. Salmo 119, versículo 130. Al abrirse, tus palabras iluminan, dando inteligencia a los sencillos. Salmo 119, versículo 130. Al abrirse, tus palabras iluminan, dando inteligencia a los sencillos. O sea, una persona soberbia puede leer la Biblia, sí, pero desde su soberbia no penetra la palabra. Una persona con actitud de humildad, de reverencia, asume la palabra abiertamente. Al abrirse tus palabras iluminan todo, dando inteligencia a los sencillos. Pídele eso. Pídele al Señor que te promueva ser una persona sencilla ante la palabra. Deja de estar allí quedándote con lo superficial y por qué esto, por qué lo otro, si Adán y Eva, si Caín y Abel y todas esas preguntas. ¿Qué tiene de relevancia encontrar respuestas a esas preguntas en tu vida, en tu proceso de conversión? Tus palabras iluminan, dando inteligencia al sencillo. Hoy podrías decirle, Señor, ayúdame, Señor, a ser sencillo, para que tu palabra venga a iluminarme, para que me ilumine mi inteligencia, para que sepa asimilar esto que estoy viviendo a la luz de tu palabra. Vuelvo al ejemplo del inicio. Los romanos tenían un calzado que en la punta había un espacio para poner una lámpara, y ellos iban caminando y la lámpara iba iluminando cada paso que daban, solamente esa parte, solamente el paso que daban, y entonces ellos podían visualizar si iban bien, pero en un área corta. Mira, aprender esto en el camino de la fe es aprender a entender que Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Aprender a someternos a Él, aprender a morir a nosotros mismos, es parte de dejarnos iluminar por el Señor a la luz de su palabra. El camino de la fe tiene que ser visto como un camino de aprendizaje. Aprender a vivir como discípulos de Cristo. Aprender a entender esto. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús.
Aprender a entender que el Señor lo que viene es a iluminarnos y a iluminar nuestras oscuridades. Dios no quiere que estés caminando en tinieblas, no quiere que tu matrimonio esté en tinieblas, que tu vida familiar esté en tinieblas, pero depende de ti. Depende de ti. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso es linda la expresión. Dice a mis pies, no dice a mi camino, dice a mis pies, el paso a paso, momento a momento, situación a situación. El Señor se va mostrando, el Señor se va revelando. Ahora te pregunto, ¿a qué te invita esta palabra a ti? ¿A qué te invita esta palabra a ti? ¿De qué manera esta palabra llega a tu vida? ¿Para qué llega a tu vida? No te quedes conforme únicamente a escuchar, sino hacer un examen de conciencia. Todos nosotros necesitamos hacer examen de conciencia. Todos nosotros necesitamos darnos cuenta que tenemos ciertas áreas en oscuridad todavía. El área del mal manejo de tu temperamento, tu sexualidad quizás, llevas una sexualidad desordenada. El área de tu autoestima muy baja o de una sobreautoestima. O sea, todos tenemos áreas que todavía prevalece cierto nivel de oscuridad. Yo calculo que yo tengo como ¿cuántos años de caminar en la fe? Más de 40. Más de 40 años de caminar en la fe y hay áreas oscuras donde no le he permitido al Señor que ilumine más todavía esas áreas. Y por eso compartir esta palabra contigo me ayuda a mí también a dejar que el Señor penetre todas esas áreas que están en oscuridad para que a la luz de su palabra venga a iluminar, venga a transformar. Por eso es que la conversión es un proceso. La aspiración más grande a la luz de la palabra es la santidad. Y tenemos que aspirar a eso. Pero para eso debemos de decir como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Me gusta mucho esa expresión, porque no dice lámpara es en mi camino, no, a mis pies, en el momento a momento. Y por eso te invito a ti, Señor, a pensar un poco en esto, a que te dejes iluminar por esta lámpara que es la palabra el día de hoy. No importa en qué momento estás, lo importante es que el Señor ha llegado a tiempo y te ha dado esta palabra. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.